buenas a todos, bienvenidos al seminario online Convivir con mieloma múltiple, organizado por AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. En esta jornada hablaremos de los aspectos emocionales a tener en cuenta durante la enfermedad y se ofrecerán herramientas para aprender a convivir con este tipo de cáncer en la sangre. Para ello, contamos con la presencia de don Álvaro Golbano Navas, psicooncólogo de AEAL. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Y les recuerdo que una vez finalice la exposición individual tendremos una ronda de preguntas. Para poder realizar estas preguntas pueden usar el apartado preguntas del mismo nombre que encontrará en la aplicación. Y sin más dilación voy a dar paso a don Álvaro Golbano, así que Álvaro, cuando desee. Muchas gracias, Víctor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a este seminario, Convivir con el mieloma múltiple, enmarcado dentro del Día Mundial del Mieloma. Antes de profundizar un poquito más en la parte que me interesa, ¿no?, que es la parte más psicológica, más emocional, sí que me parecía interesante que habláramos un poquito del mieloma múltiple, que seguro que muchos de los que estamos viendo hoy este seminario sabemos en qué consiste, cuáles son los tratamientos, cómo se origina, pero sí que me parece importante para darle una base a toda esa parte del impacto emocional que abordaremos después. Entonces vamos a empezar hablando un poco de qué hablamos cuando hablamos de mieloma múltiple. Bueno, pues el mieloma múltiple es una enfermedad, como vemos, que se produce en la médula ósea y que afecta a las células plasmáticas. Las células plasmáticas son un tipo de glóbulo blanco, ¿no?, que son un componente importante dentro del sistema inmunitario, que como bien sabemos es el que se encarga de protegernos y nos ayuda a combatir infecciones y enfermedades. ¿Y qué es la médula ósea? Muchos lo conocemos, aunque sea de vidas, ¿no? La médula ósea es el tejido esponjoso y blando que se encuentra dentro de la mayoría de los huesos, ¿no?, del cuerpo, como puede ser, ponemos ejemplo, el fémur, el húmero, el esternón, la pelvis, las costillas o las vértebras, ¿no? Podríamos decir que es la fábrica, entre comillas, de las células de la sangre. Aquí tenemos un dibujito bastante explicativo, ¿no?, de donde tenemos un hueso, ¿no?, y vemos dónde se encuentra la médula ósea y los componentes que podemos encontrar ahí, ¿no?, lo que ya conocemos todos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Cuáles son las causas del mieloma múltiple? Bueno, pues las causas exactas del mieloma se desconocen como tal, pero sí que sabemos que la enfermedad se desarrolla cuando las células plasmáticas se vuelven malignas y se multiplican sin control dentro de la médula. Perdón. Bueno, como estábamos viendo, tenemos aquí un pequeño dibujito, ¿no?, de cuál sería el crecimiento normal de las células plasmáticas y, por otro lado, el crecimiento anormal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con las células habitualmente? Bueno, pues las células tienen un orden establecido muy concreto, ¿no?, son muy ordenadas y se dividen siempre dentro de su mismo orden, ¿no?, y de una armonía muy bien establecida, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una mutación, ¿no?, y estas células se vuelven malignas, en este caso las células plasmáticas? Bueno, pues que, como vemos, se produce un crecimiento anormal y ya ahí no hay ningún tipo de orden, se produce un caos absoluto, ¿no?, y es cuando empiezan a tener una presencia muy grande dentro de un tejido. A continuación, me parecía importante, ¿no?, que veamos algunas cifras importantes sobre el mieloma múltiple, ¿no? Es cierto que es una enfermedad que a muchos nos puede resultar, en principio, cuando la hemos escuchado por primera vez, desconocida, y sin embargo llama la atención que, a pesar de lo desconocida que es, ¿no?, es la segunda neoplasia hematológica más frecuente, ¿no? Según la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, por ejemplo, nos habla de que se prevén 3.082 nuevos casos de mieloma en el año 2023. En este caso, 1.757 en hombres y 1.325 en mujeres. La edad media de diagnóstico está en torno a los 68 años. ¿Esto significa que si eres más joven no te pueden diagnosticar un mieloma múltiple? Bueno, pues no tiene por qué, ¿no? Simplemente nos orienta un poquito de cuál suele ser la franja de edad en la que se suele diagnosticar, ¿no? Y sí que vemos que es más prevalente en hombres que en mujeres.
No es una diferencia muy grande, como veíamos, por ejemplo, ¿no?, en las previsiones que hace la SEOM, pero sí que es suficientemente significativa y además estable en el tiempo como para poder afirmar que es más frecuente en hombres que en mujeres. En cuanto a los síntomas, importante el dolor de huesos, el dolor de espalda, ¿no?, muy relacionado, ¿no?, viene de ahí, del dolor de huesos, pero sí que es verdad que lo he puesto como un síntoma para tratar aparte porque muchas veces es muy característico, ¿no?, el dolor de espalda como síntoma de esta enfermedad. El cansancio, por supuesto, la anemia, que de ahí puede venir gran parte del cansancio, ¿no?, que es cuando se da la escasez de glóbulos rojos. La anemia es un término con el que probablemente muchos estemos familiarizados, pero los siguientes también son importantes y no los escuchamos con tanta frecuencia, ¿no? Tendríamos por un lado la trombocitopenia, que sería la escasez de plaquetas, y por otro lado la leucopenia, la escasez de glóbulos blancos normales, porque recordemos que las células plasmáticas donde se produce el mieloma eran glóbulos blancos, pero la leucopenia se da cuando hay pocos glóbulos blancos normales. En cuanto a los tratamientos, bueno, pues importante, ¿cuáles son los objetivos de los tratamientos? El primero de todos es asegurar la calidad de vida, ¿no? En cualquier fase de la enfermedad, en cualquier momento del proceso, siempre tener calidad de vida en el paciente. Por otro lado, lograr la remisión. Es una enfermedad en la que hablar de curación, como muchos sabréis, es un poco complicado, ¿no? Pero sí que es importante que cuando hablamos de lograr una remisión, que tengamos el objetivo de conseguir una estabilización de la enfermedad, ¿no? Y que además se mantenga en el tiempo, que también está muy ligado con el siguiente punto, ¿no?, con el retrasar la progresión de la enfermedad, ¿no? Porque, como sabéis, como decíamos, es una enfermedad que tiene muchas recaídas y luego los tratamientos consiguen frenar esa progresión de la enfermedad y quizás podemos conseguir una remisión parcial y luego se puede volver a dar una recaída, ¿no? En ese sentido es un poco cíclica. Y por supuesto el cuarto, como no puede ser de otra manera, el prolongar lo máximo posible la supervivencia de los pacientes. En cuanto a los tratamientos, pues también los ya conocidos por todos, muchos de ellos, ¿no? Hablaríamos de la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia y en el caso del mieloma múltiple cobra especial importancia el trasplante de médula, ¿no? En especial el trasplante autólogo, ¿no?, que es cuando las células que se trasplantan se extraen del mismo paciente, ¿no? Habrá que ver, dependiendo un poco del caso personal de cada paciente y de lo que consideren los médicos, pero se suele evaluar, ¿no?, si la persona, si el paciente es candidato a un trasplante. Ahora vamos a la parte que como psicólogo más me interesa, ¿no?, que es la del abordaje emocional. Aquí vamos a hablar de muchas cosas y es una parte muy interesante porque cuando la enfermedad, cuando el mieloma múltiple se cruza un poco en nuestro camino, ¿no?, podemos reaccionar de formas muy diferentes. Y a veces nos preguntamos, ¿no?, de qué depende que el impacto emocional sea tan distinto en cada uno o en cada una de nosotros, ¿no? También está muy involucrado las creencias y los mitos que tengamos, ¿no? Ahí también es importante cuando aparece la palabra cáncer, qué es lo que se despierta en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nosotros cuando aparece en nuestra vida esta palabra, cuando aparece el mieloma múltiple? ¿Y qué es lo que nos diferencia unos de otros en cuanto al impacto emocional de una enfermedad como esta? Hablamos del paciente y también del entorno, como estamos viendo, que también es una parte fundamental en todo este proceso. Bueno, pues muchas veces, como estábamos comentando anteriormente, son muy importantes las creencias y los mitos que tengamos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer muchas veces, cuando escuchamos la palabra cáncer, pensamos inmediatamente en dolor y en muerte, ¿no?, sin tener en cuenta lo mucho que han avanzado los tratamientos y los cuidados en los últimos años en torno al cáncer, ¿no?, y lo mucho que van a avanzar en los próximos años. Prácticamente casi de forma exponencial, ¿no?, los avances que vamos viendo. Por otro lado, también es muy importante, bueno, pues las características del propio proceso oncológico, ¿no? Hablamos de la complejidad, de los tratamientos que tengamos, de las secuelas que nos deje,
¿no? Y estas dos cosas al final van a ser lo que condicionen el impacto emocional, ¿no? que la enfermedad va a tener en nosotros y en nosotras. Sí que es verdad que tiene especial relevancia el momento del diagnóstico, ¿no? Que quizás a veces se identifica como el momento de un mayor shock, pero bueno, sí que hay momentos claves que también podemos identificar y que también van a tener una importancia fundamental a lo largo del proceso y que puede ser que tengan un impacto emocional también alto, ¿no? Como pueden ser el inicio del tratamiento, el momento del fin del tratamiento y el momento de la recaída. ¿Y qué puede ocurrir en cualquiera de estos momentos o a lo largo del proceso de enfermedad? Bueno, pues que muchas veces tenemos como este ovillo de lana, ¿no?, deshilachado que podemos ver aquí en la cabeza, y a veces se juntan muchas emociones, muchas sensaciones que nos cuesta un poquito identificar. A veces se mezclan unas con otras y en ocasiones pueden aparecer la misma emoción, pero manifestarse de formas diferentes, ¿no? Entonces, algunas expresiones emocionales que podemos encontrar a lo largo del proceso y en concreto en estos momentos clave que estábamos mencionando, pues pueden ser la ansiedad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo notamos la ansiedad? Pues podemos notarla en la dificultad al respirar, en mareos, en taquicardias, ¿no? Y puede aparecer, pues, con el momento del diagnóstico, también en los momentos previos a obtener resultados de pruebas médicas, etc. La rabia y la ira. A veces pensamos que ¿por qué a nosotros, ¿no? ¿Por qué nos ha tocado? ¿Qué injusto es, ¿no? Aunque no se trata de una situación de justicia o injusticia, pero muchas veces tenemos ese tipo de cogniciones, de pensamientos derivados de la rabia y de la ira. Es también muy habitual la impotencia, ¿no?, que podemos sentir cuando recibimos el diagnóstico, cuando tenemos una recaída. La culpa a veces también está muy presente, ¿no? La culpa a veces porque quizás no hemos llevado una vida demasiado saludable, la culpa a veces porque sentimos que podemos estar haciendo sufrir a nuestros familiares. Por supuesto, la tristeza, ¿no?, también es fundamental en todo este proceso. En algún momento va a aparecer la tristeza. Lo más habitual es saber que está ahí, ¿no?, cuando tenemos esas ganas de llorar, ¿no?, ese nudo en la garganta que a veces se manifiesta así, ¿no? No llega a haber un llanto, pero tenemos un nudo en la garganta muy importante que al final viene de toda esa tristeza, ¿no?, que nos está provocando la situación. Podemos sentir miedo también. El miedo, hablábamos del miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo a los procedimientos médicos, ¿no? El miedo también va a jugar un papel fundamental en todo esto y es muy normal que esté ahí. La frustración. Y esta parte es importante, el alivio, ¿no? A veces es raro el hablar de alivio cuando se produce, por ejemplo, el diagnóstico de la enfermedad, pero hay que tener en cuenta, y quizá algunos de vosotros, si vosotros lo hayáis experimentado, ¿no?, cuando se da un retraso en el diagnóstico, tú sabes que ocurre algo y parece que los tiempos se alargan mucho, ¿no? En el momento en el que recibes el diagnóstico, parece que te quedas más tranquilo. Ya sabes lo que tienes, ya tiene un nombre y ya puedes empezar a actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, a veces el alivio puede estar presente. Y luego hay una otra, no es una emoción, ¿no?, pero es también algo que va a jugar un papel fundamental a lo largo de todo el proceso, que juega un papel fundamental en la vida de todos nosotros, pero sobre todo en el proceso de enfermedad, que va a ser la falta de certezas, la incertidumbre, ¿no? Nos va a acompañar desde los momentos previos al diagnóstico a lo largo de todo el resto de la enfermedad, ¿no? Y yo siempre digo que al final es una cosa que los seres humanos manejamos muy mal, ¿no? El no tener certezas, la incertidumbre es una de las cosas que peor llevamos porque no sabemos cómo actuar ante algo que no sabemos cómo va a ocurrir o qué va a ocurrir, en qué tiempos, cómo suceden las cosas. Luego veremos un par de pautas que nos pueden ayudar, ¿no? Es imposible que tengamos toda la información y que lo sepamos todos. No tienen esa información ni siquiera nuestros médicos, ¿no?
por lo tanto, nosotros todavía menos. Pero sí que hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a manejar un poquito más la incertidumbre. Las veremos un poco más adelante. Sí que es fundamental también que cuando hablamos de emociones buenas o malas, positivas o negativas, nos quitemos un poco este vocabulario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Podemos hablar de emociones agradables o desagradables. ¿Y por qué decimos esto? Y siempre hacemos mucho hincapié en ello. Bueno, pues porque todas las emociones son válidas tanto en cuanto cumplen una función adaptativa para nosotros, ¿no? Nos hablan y nos dicen cómo nos encontramos para poder actuar en consecuencia. Nos movilizan y, de hecho, la palabra emoción, ¿no?, viene de ahí, viene de movilizar. Es lo que nos lleva un poco a actuar en consecuencia. Nos está diciendo, nos está encendiendo alarmas, ¿no?, de qué está ocurriendo en nuestra vida, qué está ocurriendo en nuestro cuerpo, y nos permite actuar en consecuencia. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues como pacientes, importante parar y reflexionar. ¿Cómo me siento? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo sobre mis emociones? ¿Dónde las noto? ¿Cómo se manifiestan? Hablábamos antes, por ejemplo, ¿no?, de la ansiedad. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Bueno, tengo taquicardia, me cuesta respirar, ¿no? La tristeza, algo que reconocemos todos muy fácilmente, ese nudo en la garganta del que hablábamos antes, ¿no? Entonces es importante parar y reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Es fundamental en este momento el apoyo del entorno, ¿no? Poder compartir nuestras emociones con la gente que tenemos alrededor. Y como parte del entorno, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a centrar en qué podemos hacer para ayudar al paciente, ¿no? Porque luego habría otra parte que también podríamos abordar y daría para un seminario aparte, que sería la parte del autocuidado, ¿no? De los cuidadores, del entorno, de las personas que estamos cerca del paciente, ¿no? Pero hablando de qué podemos hacer para ayudar al paciente, a nuestro familiar, amigo, persona de la que estamos, ¿no?, al cargo del cuidado. Acompañar. Es importante acompañar, facilitar la expresión emocional, hablando sin juzgar, ¿no?, sin invalidar las emociones. Hablamos de esa parte adaptativa que tienen las emociones, y como tal es importante no invalidar las de la persona que tenemos delante. Y es lo mejor que podemos hacer en esta situación, ¿no? Acompañar. Me parece una palabra además muy bonita y muy importante. Estrategias más concretas que podemos ver. Bueno, pues las técnicas de relajación, por ejemplo, el control de la respiración, nos va a ayudar mucho a lo largo del proceso. Generalmente recomendamos mucho la respiración diafragmática, ¿no? Respirar, llevar el aire a la parte del diafragma, a la parte baja de los pulmones, ¿no? Hacer respiraciones más profundas, más lentas. Esto al final es un poco lo contrario a la respiración que solemos tener en momentos de ansiedad o de mayor activación, ¿no?, en los que nuestra respiración suele ser más superficial y más rápida, ¿no? Pues vamos a buscar hacer lo contrario. ¿Y en qué nos puede ayudar? ¿En qué momentos nos puede ser de utilidad? Bueno, pues como decíamos, momentos de ansiedad, de rabia y de ira, cuando sentimos miedo, cuando tenemos dolor. Es algo muy útil, ¿no? A veces la percepción del dolor es importante saber que podemos disminuirla, ¿no? No podemos hacer quizás que desaparezca el dolor, pero sí que esa percepción que tenemos del dolor sea un poco diferente, ¿no?, y sea menor. Y también nos va a ayudar cuando no podamos conciliar el sueño, ¿no?, que a veces ocurre y muchas veces derivado, pues, del dolor, de los momentos de ansiedad, pues que nos cueste más, ¿no?, el conciliar el sueño. Por otro lado, la expresión emocional, ¿no? Ya mencionábamos antes, el poder estar acompañados de nuestro entorno y abrirnos emocionalmente. Puede ser, pues, hablando, puede ser escribiendo, que también lo veremos en un punto más adelante y más concreto, ¿no? Y nos puede ayudar, pues, en momentos de ansiedad, de tristeza, de rabia, de ira y de miedo, ¿no? La expresión emocional va a ser importante. Técnicas de distracción. Cambiar el foco atencional
nos puede ser muy útil pues, también cuando tenemos ansiedad, ¿no? Tenemos esa preocupación por algo y a lo mejor no lo tenemos muy localizado. Bueno, pues cambiar el foco atencional nos puede ayudar. Cuando sentimos dolor también nos puede ser de utilidad. Volvemos un poco a lo que mencionábamos antes, ¿no? De las técnicas de relajación. No va a erradicar probablemente el distraernos el dolor, pero sí que va a ayudar a que esa percepción del dolor sea menor. La escritura expresiva, ¿no? Hablábamos de esa expresión emocional, de ese desahogo emocional, pues la escritura expresiva, coger un papel y simplemente algo para nosotros, no es necesario compartirlo con nadie, ¿no? Algo que sea totalmente personal e íntimo y poder expresar cómo nos sentimos, cuáles son nuestras preocupaciones, nuestros miedos y todo esto pues nos puede ayudar en momentos de tristeza, de rabia, de ira, de miedo también. Por otro lado, la comunicación con el equipo médico va a ser muy importante. Informarse, el resolver dudas y esto clarísimamente nos va a ayudar al manejo de la incertidumbre, ¿no? Hablamos de la incertidumbre, nos cuesta porque nos resulta muy difícil el actuar cuando no tenemos certezas. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer para manejar esta incertidumbre? Bueno, pues reunir, ¿no?, la mayor cantidad de certezas que podamos. Y para eso es importante, ¿no?, la comunicación con el equipo, el tener información siempre de calidad, de fuentes fiables, ¿no? A veces es cierto que el doctor Google tiene un poco de peligro, hay que saber dónde buscar, ¿no? Y siempre irnos a fuentes fiables y de confianza y a información veraz que realmente sea la que nos pueda ayudar en el proceso, ¿no? Y no sembrarnos más dudas. Y lo que decíamos, comunicación con el equipo que nos va a ayudar. El equipo siempre va a estar ahí para nosotros y no va a tener ningún problema en resolver cualquier duda que podamos tener. También nos va a ayudar en el control del dolor y del miedo, el informarse y el resolver dudas, ¿no? Y el comentar. A veces parece que cuando tenemos dolor, por el simple hecho de que tenemos una enfermedad que nos están tratando, pues el dolor va incluido, ¿no?, en todo esto. Y a veces no lo mencionamos. Es importante tener esa comunicación con el equipo y que cuando el dolor esté mal controlado, que por lo menos ellos tengan constancia de ello, ¿no? Y ver si hay algo que está fallando, si se puede ajustar alguna medicación y qué se puede hacer, ¿no?, para que ese dolor sea menor. Y también son importantes las actividades gratificantes, ¿no? El hacer actividades que nos generen bienestar, siempre adaptadas a cada uno, a los gustos de cada uno y al momento y las capacidades que tenga cada uno, ¿no? Es cierto que si para nosotros una actividad gratificante es correr una maratón, pues a lo mejor estamos en un momento en el que físicamente pues no podemos hacerlo, ¿no? Entonces habrá que ajustarlas un poquito a la situación que tengamos en ese momento. ¿Cómo nos puede ser de utilidad o cuándo nos puede ser de utilidad? Pues en momentos de ansiedad, de tristeza para evitar el aislamiento. A veces es importante cuando estamos en este proceso, pues tendemos un poquito más a aislarnos de nuestro entorno, ¿no?, y de las actividades que hacíamos antes y que nos generaban ese bienestar. Y, por supuesto, una mención aparte a los hábitos de vida saludables, ¿no?, que siempre, psicológicamente, siempre nos ayudan. Los que ya conocemos, la importancia de la alimentación, el ejercicio físico, por favor, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre adaptado a nuestras necesidades y nuestro estado en cada momento, ¿no? Y importante saber también que no es necesario hacer un ejercicio físico muy intenso, que a veces con un ejercicio moderado, digamos que ya estamos teniendo una vida más saludable, ¿no?, de la que teníamos antes. Y, por supuesto, una adecuada higiene del sueño. Hablábamos antes de los problemas que tenemos en ocasiones para conciliar el sueño y el llevar unas pautas adecuadas para la higiene del sueño. También las que todos conocemos, ¿no?, el limitar las siestas, el tener cuidado con la cafeína y la teína, el eliminar las pantallas una hora antes de acostarnos, ¿no?, el tener unos horarios más o menos fijos, pues nos van a ayudar un poquito a tener una adecuada higiene de sueño. Y por último, es importante, bueno, pues el tener en cuenta lo que ya hemos comentado, ¿no?, que estas son solo algunas pautas que te pueden ayudar en el proceso,
pero que cada experiencia es única y que el impacto emocional va a ser diferente para cada persona, ¿no? Y nos puede afectar de formas muy distintas. Y esto es siempre importante tenerlo en cuenta. Y nada, sin más, muchas gracias por vuestra atención y nada, estaré encantado de resolver cualquier duda que os surja. Pues muchísimas gracias, don Álvaro, por su intervención. Es un placer tenerle aquí y haber escuchado su ponencia. Y efectivamente sí que han surgido unas preguntas, así que si le parece bien, se las realizo. Perfecto. Muy bien. Pues comenzamos con la primera, que nos comentan, ¿debo seguir alguna dieta específica mientras recibo tratamiento para la enfermedad? Vale. Bueno, es importante saber que no hay ninguna dieta específica para el cáncer, ¿no? Pero sí que es algo que siempre es interesante el comentar con el médico, sobre todo por si hay alguna interacción que haya que tener en cuenta entre un alimento y una medicación concreta, ¿no? Luego es importante también el preguntar si tenemos la oportunidad, ¿no? En nuestro hospital de tener contacto con un nutricionista que también nos pueda ayudar. Por lo demás, como comentaba, ¿no? No hay ninguna dieta específica a seguir para el cáncer, más allá de lo que veníamos diciendo, ¿no? Una alimentación saludable, que es la que tenemos que llevar todos. Pero en esta situación, bueno, pues con todavía mayor relevancia, ¿no? Pues hablamos de comer frutas, verduras y hortalizas, hablamos de beber agua en cantidades suficientes, ¿no? 1,5 litros, 2 litros diarios. Hablamos de una dieta alta en fibras y baja en grasa, ¿no? Que al final nos permita pues tener estos hábitos de vida saludables. Por lo demás, pues importante el tener esa comunicación con nuestro equipo y si puede ser con un nutricionista, bueno, pues para que nos den un poco pautas más concretas para nuestro caso específico. Muy bien, muchas gracias, don Álvaro. Bueno, cada vez más, ¿no? Hoy en día los equipos son más multidisciplinares y sí que incluyen este nutricionista, así que bueno, desde AEAL sí que instamos a que así sea, o por lo menos lo intentamos. Así que bueno, muchas gracias. Tenemos dos preguntitas más. La siguiente es, he sido diagnosticada hace poco. ¿Es necesario que pida cita con un psicólogo ahora que ya tengo el diagnóstico? Todo el mundo me está diciendo que debo hacerlo, pero yo creo que no lo necesito. Bueno, al final es algo muy personal, ¿no? Hablábamos antes de que cada caso es único y el impacto emocional que pueda tener la enfermedad en nosotros, en este caso, como nos comentan, ¿no? Del momento del diagnóstico, pues va a ser muy diferente, ¿no? Entonces es importante, pues nuestra experiencia personal, de ahí qué es cómo nos sentimos, ¿no? Sí que hemos dado varias pautas, varias cositas a las que podemos atender, ¿no? Hablamos de esas emociones. ¿Puedo manejar estas emociones en este momento? Puede ser que podamos hacerlo y que en este momento no necesitemos ayuda psicológica, o puede ser que ahora no y un poquito más adelante sí, o con el inicio de los tratamientos, o a la hora de afrontar, ¿no? las pruebas más adelante. Entonces, al final es una experiencia muy personal y como tal es una decisión muy personal y siempre es importante, bueno, pues eso, atender a ciertos indicadores que hemos ido mencionando y que nos pueden dar pistas, ¿no? De lo que nos puede estar ocurriendo y de si es necesario o no es necesario. Siempre puede ser de ayuda, ¿no? El contactar con un psicólogo y que quizás nos ayude un poquito más a sobrellevar esos primeros momentos de la enfermedad, ¿no? Y a gestionar un poquito mejor las emociones. Pero si sientes que no lo necesitas, es importante saber que, bueno, que al final es una decisión totalmente individual y que se puede cambiar de opinión, que puede ser que ahora mismo no sea necesario y dentro de un tiempo pues sí que nos cueste un poquito el manejar alguna situación concreta de la enfermedad y sí que podamos recurrir a ello, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Y por último nos dicen, en algunas consultas siento que mi médico no me explica las cosas de modo que las pueda entender y salgo de allí con una idea general de lo que me ha contado, pero con muchas dudas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es muy normal y muy habitual, ¿no? A veces, bueno, pues los médicos, pues porque están muy acostumbrados, ¿no? A su propio lenguaje, que podríamos decir que a lo mejor a los pacientes nos resulta pues más lejano, ¿no? Y muchas de las cosas
que ellos dominan, pues nosotros no llegamos a comprender, a veces por falta de tiempo, ¿no? En las consultas también puede ocurrir esto con mucha frecuencia. Es importante que planifiquemos bien en este sentido pues, las consultas que vayamos a tener con el médico, ¿no? Que podamos anticiparle que al final de la consulta nos gustaría reservar un pequeño espacio, bueno, pues para asegurarnos de que hemos entendido bien toda la información que nos ha dado y plantearle quizás dudas que nos hayan surgido pues, a lo largo de la consulta o en el tiempo entre consultas. En este sentido, siempre recomendamos también bueno, el tener un papel en el que tú te vayas apuntando tus dudas entre una consulta y la siguiente, ¿no? Porque a veces llegamos allí y se nos olvida todo, o a lo mejor una duda que te surgió hace 2 semanas, pues es normal que ya no la recuerdes, ¿no? Entonces, quizás un papel que podamos guardar junto con el resto de papeles y informes que vayamos a llevar a la consulta y tener ahí un poco las dudas y todas las preguntas que queramos hacerle al médico cuando vayamos a verle. Y siempre es importante, pues lo que decíamos, ¿no? Para que pueda gestionar su tiempo de la mejor manera posible, pues el anticiparle que queremos plantearle algunas preguntas al final de la consulta para poder reservar ese espacio. También quizás, si muchas veces lo que nos ocurre es que no terminamos de comprender la información, podemos repetírsela a él, ¿no? Y asegurarnos de que hemos entendido bien lo que nos ha dicho o no, ¿no? Que en algún momento necesita matizar alguna información que nos ha dado. Pero sí que es importante, ¿no? Que esas dudas se planteen pues para no quedarnos con ellas, que al final pues nos dan una menor percepción de control sobre el proceso, nos genera mayor incertidumbre y en un momento dado, pues oye, esa falta de información nos puede causar malestar, ¿no? Entonces es importante plantearlo y ponerlo sobre la mesa y no quedarnos nunca con dudas. Bien, muchas gracias, don Álvaro, por estas respuestas. Así que con esto concluye el seminario Convivir con el mieloma múltiple. Muchas gracias a todos los asistentes y a don Álvaro Golbano por estar hoy con nosotros a través de la pantalla. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado tanto en el canal de YouTube de AEAL como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Muchísimas gracias a todos. Don Álvaro, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias.